Muy buenos días. Y ahora vamos a platicar con el presidente del Senado de la República, con el panista Roberto Gil Suárez. Es que él exigió al gobierno federal aplicar la ley en todos los sentidos para desarticular la crisis por la que está atravesando el estado de Oaxaca ante los bloqueos que generan los integrantes de la coordinadora. Muy buen día. Sergio, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio. ¿Qué significa aplicar la ley en todos los sentidos? ¿Significa hacer desalojo de los manifestantes? ¿Significa sentarse a dialogar? ¿Qué estará, en qué consiste esta petición? Significa una estrategia integral de intervención en dos estados que están bajo el yugo de expresiones violentas, de expresiones que están impidiendo el normal curso de la vida de esas sociedades. Implica, por supuesto, aplicar la ley, implica desactivar el conflicto, implica todo un conjunto de acciones para restablecer las condiciones de gobernabilidad, pero también las condiciones económicas. También implica resolver el problema del desabasto, resolver el problema productivo, el problema de acceso a medicamentos y a bienes básicos. Implica, insisto, una estrategia integral que no puede bajo ninguna circunstancia olvidar o ceder ante la posibilidad de utilizar los instrumentos que la autoridad tiene para poder restablecer condiciones de paz y orden públicos en una determinada comunidad. Pues está esta postura, la de la aplicación de una estrategia integral. Respecto al diálogo, ¿cómo lo están viendo desde el Senado, pues esta mesa de negociación, estira y afloja que tienen los maestros con la Secretaría de Gobernación? El diálogo es inherente a todo ejercicio de autoridad. Una autoridad en democracia debe dialogar, debe establecer canales de solución de controversias, de problemas de gobernabilidad, de situaciones a partir del diálogo y a partir también de la convocatoria a que todos formemos parte de las soluciones. Es inherente al ejercicio de la autoridad, pero también el diálogo debe tener límites. Y lo primero son los límites de lo no negociable. La reforma educativa no debe estar en la mesa de negociación. Es un consenso constitucional, es un cambio político profundo, es una nueva realidad que debe llevar a que nuestros niños y jóvenes puedan aspirar a un futuro diferente, un futuro en el cual frente a las aulas estén los mejores profesores, estén quienes tienen el interés de apoyar, de enseñar correctamente a nuestros niños y jóvenes. La primera condición del diálogo es dejar claro lo que no se puede negociar. Y el otro extremo es también tener claro que el diálogo no puede ser pretexto para exceptuar de facto la aplicación de la ley. Tampoco se debe permitir que, sobre pretexto de bloqueos, sobre pretexto de expresiones en la calle, no tengamos en Oaxaca y Chiapas un modelo educativo plenamente vigente, un modelo educativo que implique evaluaciones, que implica sanciones a quienes no dan clases, que implica también incentivos positivos para los buenos profesores, para los que sí quieren abonar a transformar las condiciones en las cuales se presta el servicio público de la educación en nuestro país, y por supuesto que también implique el compromiso y el involucramiento de los padres de familia en la gestión de los centros educativos. De eso se trata de que el diálogo esté presente siempre y cuando ni en los hechos se efectúe la aplicación de la ley, ni tampoco se comprometa una contrarreforma de un cambio de tal calado y de tal importancia como es la reforma educativa. Senador, ¿y para cuándo este nuevo modelo educativo? Pues justamente de eso se trata todo este proceso. La reforma educativa no solamente fue aprobada por el Congreso de la Unión, sino que ya empieza a tener sus primeras expresiones en términos de evaluación, en términos de creación de otras condiciones institucionales, de infraestructura, en fin, estamos en un proceso de implementación y en buena medida lo que estamos viendo se explica por eso, Sergio. En efecto, hay expresiones sociales y políticas, magisteriales, sindicales, que no quieren que el modelo educativo se implemente en nuestro país, que no quieren perder los privilegios
privilegios que durante mucho tiempo han tenido de un modelo en el cual la educación no estaba bajo el mando del Estado, sino que se había trasladado prácticamente a los sindicatos y algunos liderazgos sindicales. Uno de los principales instrumentos que tiene el nuevo modelo educativo es justamente la rectoría del Estado, que sea el Estado quien conduce el servicio público de la educación y no las expresiones magisteriales. En buena medida lo que estamos viendo en los bloqueos de Chiapas y de Oaxaca es esta intención de no permitir que apliquemos el modelo educativo, esta intención de no perder privilegios históricos, ancestrales, que implicaba, entre otras cosas, que las plazas se heredaran, que las plazas se vendieran, que las plazas se otorgaran a partir de negociaciones discrecionales entre líderes sindicales y profesores, que implicaba el uso discrecional de recursos sin ningún tipo de transparencia, dobles negociaciones, una negociación con las autoridades educativas del Estado y después negociaciones políticas a nivel federal, en fin, toda una situación que por mucho tiempo implicó ineficiencias, pero sobre todo que se tradujo en el atraso de muchas generaciones. Hemos perdido generaciones enteras bajo esa lógica política, sindical, de conducción de la educación. Hoy estamos en otro escenario y precisamente por eso debemos insistir, empeñarnos todos como sociedad para que el nuevo modelo educativo cobre plena vigencia, sea aplicable y no esté en riesgo ni por intenciones de contrarreforma ni tampoco por expresiones violentas que impliquen efectuarlos de facto. Pero, senador, cuando le pregunto por el nuevo modelo educativo, ¿que para cuándo? Me refiero no tanto a la administración laboral de los maestros, sino de verdad a que cambie pues los programas curriculares. Y es que tenemos conocimiento, ciencia cierta, que los programas curriculares, lo que se ve en las aulas es quizá exactamente igual que hace 3, 4, 5, 6, 7 años, cuando se firmó la Alianza por la Calidad Educativa en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Es decir, en realidad no ha habido un cambio en la currícula, en lo que los jóvenes, ahora que se pone pues en el eje o en el centro de estas reformas, a los niños prácticamente están viendo lo mismo, los libros son los mismos. Si hay una forma que inevitablemente debemos pensar, ver de manera de largo plazo, es justamente la reforma educativa. Es una reforma que no está pensada y cuyos objetivos no están definidos para 3, 4, 5 años, sino para reconstruir las condiciones de futuro de generaciones enteras, la generación de los actuales niños y jóvenes y también las generaciones por venir. Es un cambio profundo. Durante el siglo XX el Estado mexicano se empeñó en ampliar la cobertura de la educación, es decir, que todas las personas tuvieran acceso a educación básica, a esos primeros conocimientos, habilidades para poder enfrentar la vida diaria, fundamentalmente un modelo educativo empeñado en la cobertura para resolver el analfabetismo. Esta reforma, la que hemos hecho recientemente, tiene como propósito la otra parte de un modelo educativo eficiente y es justamente la calidad. No solamente dar una habilidad, saber leer o escribir, sino crear competencias, destrezas, habilidades para entender el mundo, para poder desenvolverse en el mundo, aprender a aprender, si me permiten la expresión, para que un niño o un joven en el futuro pueda enfrentar un mundo cada vez más competitivo, un mercado de trabajo cada vez más exigente en términos de habilidades, una realidad cada vez más desafiante para todos, porque justamente nuestra realidad se ha vuelto cada vez más compleja. Tenemos que ir construyendo paso a paso las nuevas realidades educativas y pasa por distintas acciones.
evaluaciones de profesores, evaluaciones de centros escolares, evaluaciones de nuestros propios niños y jóvenes para saber y para poder detectar cómo están aprendiendo y cómo se está desempeñando el sistema educativo. Tenemos un desafío de largo plazo de conectar la educación con el sistema productivo de tal suerte que que podamos afirmar con claridad que nuestros niños y jóvenes cuando están en la escuela aprenden lo necesario, aprenden lo fundamental para poder encontrar un empleo bien pagado en el mercado laboral. Por supuesto que las realidades económicas en el mundo están cambiando. Hoy tenemos una sociedad enfocada al conocimiento, a la innovación. La educación pública y privada que se imparte en nuestro país debe también estar enfocada a la innovación, a la inventiva, a mejorar, insisto, las condiciones propias de nuestra economía. Oiga, y todo en el marco de buenos aprendizajes para ser buenos ciudadanos, para comprometernos con la ley, que aprendan lógicas de tolerancia, que en efecto sea una educación integral que no solamente forme en habilidades y competencias técnicas, sino también que forme a los ciudadanos en una necesaria convivencia pacífica y armónica con los demás. Ya que habla de innovación, ¿se estarán sentando pues con algún grupo colegiado, con expertos, con los mismos profesores? A final de cuentas son los que están en el aula. Hablo del Congreso, del Senado, de los diputados. ¿Para qué? Para elaborar cambios y que de verdad la educación vaya en la innovación, porque el sistema de competencias que está ahora ya ha sido desechado pues en varios países. Por eso lo digo, para que cambie el contenido programático y también la forma de enseñanza y no solamente la administración de los maestros. ¿Tienen el plan de estar cambiando este modelo, repito, lo dicen los expertos, ya este modelo obsoleto por competencias? Son distintas etapas y distintas responsabilidades. Lo que le toca al Congreso es hacer las leyes. Ya las hicimos, ya establecimos los parámetros del nuevo modelo educativo. Ahora le corresponde a la autoridad administrativa, junto con padres y maestros, dar los siguientes pasos en la lógica de implementación. Le toca al Congreso garantizar los recursos para ampliar no solamente la cobertura, sino también ampliar la infraestructura para tener más horas escolares efectivas, para poder hacer realidad el necesario objetivo de tener más escuelas de tiempo completo, de seguir impulsando presupuestalmente los procesos de evaluación, de utilizar los recursos a partir de los indicadores que nos den la evaluación, tanto de profesores como de centros escolares y por supuesto de rendimiento de los educandos. En fin, son distintas responsabilidades que nos tocan a cada quien. Los programas tienen que ser revisados constantemente para que sean pertinentes, es decir, que siembren habilidades, competencias y destrezas que puedan permitir a una persona poder definir su plan de vida y poderlo alcanzar, llevarlo a cabo, tener la posibilidad de salir adelante. Todos tenemos una responsabilidad, no solamente es la responsabilidad del Congreso de la Unión, Sergio, también es una responsabilidad de las administraciones públicas, también es una responsabilidad de los profesores y por supuesto también de los padres de familia. Pero todo esto no va a ser posible, no vamos a tener un sistema educativo potente mientras no empecemos por el principio. Aquí sí importa qué fue primero, si el huevo o la gallina, y lo que es primero es echar a andar el modelo, echar a andar la nueva institucionalidad, los nuevos principios, las nuevas reglas. Roberto Gil Suart, senador, presidente del Senado, gracias por tomarnos la llamada. Gracias, Sergio, hasta luego.